Una semana, como decimos, marcada por los bancos centrales, por la Reserva Federal, con la decisión que adoptó el miércoles, y por el Banco Central Europeo, con la decisión adoptada ayer, jueves. Bien, estábamos esperando ya el momento de comentar la jugada con Pablo Gil desde XTV. Pablo, ¿qué tal estás? Muy buenas tardes. Muy bien. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, yo cansada, que el viaje a Frankfurt nos deja molidos siempre, son muchas horas y además hacía frío, entonces el frío, la lluvia, el viento no acompañaban demasiado, pero el esfuerzo mereció la pena, Pudimos preguntarle a Christine Lagarde, nos respondió, ya no puede gustar más o menos la respuesta, pero al menos la pregunta, la duda estaba allí planteada. ¿Tú cómo lo estuviste viviendo, Pablo? Bueno, yo creo que Christine Lagarde garantizó una nueva subida de 0,50 en marzo, es decir, de aquí en un mes los tipos van a estar al 3,5%, y hubo más dudas a la hora de interpretar qué va a pasar a partir de marzo, ¿no? Y ella vino a decir que todavía queda trabajo por hacer, que la inflación subyacente ni siquiera ha marcado techo todavía, que está en máximos históricos de 5,2%, y que bienvenida sea la corrección en la inflación general, pero que casi todo se debe a lo que está pasando con la energía, porque la inflación en alimentos está todavía por encima del 14%. Creo que manda un mensaje muy claro de 3,5 es seguro. A partir de ahí probablemente van a optar por bajar el ritmo de subidas a 0,25, y sería muy razonable plantear que los tipos en Europa van a llegar al 4,75 o al 4% en la primera parte de este año, y a partir de ahí va a depender todo, lógicamente, de la evolución de la economía. Hemos visto el dato de 0,1 de crecimiento en el PIB de Europa del cuarto trimestre, muy cerquita de, digamos, de contracción económica. Van a estar muy pendientes de lo que pueda surgir a partir de aquí en cuanto a desaceleración económica y evolución de la inflación, y eso es lo que va a marcar probablemente si los tipos se quedan en 3,75 o avanzan un poquito más arriba, pero no da la sensación de que estén bajo ningún concepto planteando recortar tasas de interés este año. Bueno, y además, no sé si te llevaste también la misma impresión, Pablo, pero claro, veníamos sobre todo de la resaca de la FED, resaca también del IPC de la eurozona, sin tener el dato de Alemania, que también era importante en este caso. Ayer no se hizo mucha alusión al tema durante la rueda de prensa, pero sí que nos quedamos con la sensación de que Christine Lagarde, intentando trasladar calma, confianza, credibilidad a los mercados, al final lo que hizo fue todo lo contrario. Es más, hubo una sensación general allí entre los periodistas de que no había quedado muy clara la intencionalidad del Banco Central Europeo al hablar de marzo ya en este comunicado, ¿no? Christine Lagarde dejó muy claro en todo momento que no es que se hubieran adoptado dos decisiones, que habían adoptado la decisión de subir los tipos en 50 puntos en febrero, pero que ya habían querido remarcar la intencionalidad para marzo, teniendo en cuenta el entorno que están barajando. Sin embargo, hubo un periodista que dijo, bueno, pero esto no es contrario a vuestro enfoque de meeting by meeting, o teniendo en cuenta que habéis dicho que no vais a hacer forward guidance. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo de ya querer adelantarnos vuestras intenciones para marzo? ¿Cómo lo has visto tú eso? Bueno, yo creo que ella lo que baraja es, queda un mes solamente, y teniendo en cuenta que la inflación subyacente está en máximos históricos y que la inflación general todavía está lejísimos del objetivo del 2%, da igual lo que ocurra en el próximo mes. Por mucho que mejoren los datos en un solo mes, no va a ser suficiente como para que nos desviemos de nuestro plan de seguir subiendo las tasas de interés. Yo creo que ese es un poco el mensaje. De cara a mayo es más complicado porque, bueno, tienes por delante todo el mes de marzo, el mes de abril, y ya veremos lo que ocurre. Pero es que en marzo, por mucho que quieras intuir una gran mejora en la inflación, es muy difícil que ocurra, ¿no? Y por ese motivo yo creo que quiso mandar este mensaje, también viendo cómo está comportándose los mercados, ¿no? Esta euforia que estamos viendo, sobre todo en Europa, como decir, bueno, esto no ha acabado, señores, y los efectos de lo que estamos haciendo son tardíos. También insistió mucho en eso Powell, ¿no? No hemos visto qué va a pasar. Lo que ocurre es que como luego, de alguna manera, se acogen al mensaje de creemos que no va a haber recesión, pues eso al final al mercado es lo que le gusta escuchar, ¿no? Como no va a pasar nada a pesar de que suban más los tipos de interés, pues yo ya considero que la oportunidad es al alza en la bolsa y no al contrario. Es un mensaje en el que ellos no quieren calmar el entusiasmo del mercado, quieren que las condiciones financieras estén un poco más tensas de lo que están, pero simultáneamente no se atreven a decir hay una alta probabilidad de recesión, y por tanto al mercado no le afecta ese mensaje hawkish que en principio parece que quieren mandar, pero que luego se desdicen un poco cuando el efecto que prevén que tenga en la economía prácticamente es inexistente.
Jerome Powell, él habló de un proceso desinflacionario ya en Estados Unidos, que le preguntamos a Lagarde al respecto y nos dijo, bueno, no está en marcha el proceso desinflacionario en Europa. Pero en Estados Unidos Jerome Powell dijo que sí. No sé si es lo más llamativo para ti de su intervención o si hay otras cosas, otros mensajes que te llamasen más la atención todavía, teniendo en cuenta, bueno, el tono, ¿no?, al que nos tiene acostumbrados Jerome Powell, que realmente no podemos decir que se moviera mucho del guión estipulado, al menos de lo que podíamos esperar a priori. Bueno, yo creo que Powell dedicó bastante tiempo a explicar los componentes de la inflación, ¿no? Cosa que no se suele meter en esos detalles tan concretos, pero esta vez sí lo hizo y empezó a hablar de que había en los bienes, que fue lo primero que generó presiones inflacionistas, que había visto una atenuación enorme en los precios porque se habían solucionado mayoritariamente los problemas de cuellos de botella y que, por tanto, ese factor llevaba meses ya jugando un papel desinflacionista y que ayudaba y daba por hecho que eso se había arreglado ya. Pero por otro lado decía que el coste en servicios, quitando la vivienda, todavía no habían detectado un cambio y por tanto había un componente que pesaba bastante en el IPC que todavía se sentían incómodos. También habló de las presiones salariales. Dijo que si bien es cierto que han remitido un poco, todavía, como hemos visto hoy, están en el 4,4%, muy por encima del 2% de objetivo y decía que cuanto más tarden en revertir la inflación al 2%, más fácil es que se anclen las expectativas en inflaciones más altas y que eso afecte a la negociación salarial, ¿no? Por tanto, ya no se trata del tema de cuánto, o sea, si baja o no la inflación, sino cuánto tarda en bajar lo suficiente para que las expectativas a largo plazo no se anclen en cotas muy altas. Yo creo que fue bastante franco en ese sentido. El único pero es cuando tú dices que no va a haber una desaceleración económica profunda o una recesión, el mercado entiende que el problema se ha acabado. Los malos resultados que han publicado, por ejemplo, las multinacionales tecnológicas se perciben como, bueno, es un one-off, pasa una vez y ya volverán a recuperarse. Eso es cierto siempre y cuando no haya recesión. Si hay recesión, los resultados empresariales toda la vida han sufrido y, por tanto, con una bolsa que todavía no tiene múltiplos especialmente baratos, pues el riesgo a la baja existe, ¿no? Entonces, yo creo que mientras no se cotice uno de estos dos escenarios, o bien que las subidas de tasas empiezan a mostrar el efecto negativo, realmente negativo en el crecimiento económico, o bien que la inflación se pare en su proceso de caer, lo que ha pasado en España, ¿no?, cuando hemos visto de repente este repunte de 5,5 a 5,8, que podría suscitar dudas, ¿no?, sobre si vamos a retornar al 2% tan rápido como el mercado está esperando. Si no pasa una de estas dos cosas, probablemente el mercado va a seguir apoyado con un optimismo extremo. Con sus palabras, con sus mensajes, quiso también dejar bastante claro que la FED sigue manteniendo la previsión que nos había comentado tiempo atrás. No recorte de tipos este 2023, sigue situándolos para 2024. La pregunta es hasta qué punto está consiguiendo trasladar o que cale este mensaje en las bolsas. Después del dato de empleo de hoy y haber visto esa tasa de desempleo históricamente baja, ¿no?, en el 3,4%, Joe Biden decía no teníamos una tasa de desempleo tan baja desde el año 1969, con una creación, ¿no?, que ha superado el 500.000 de nóminas no agrícolas. Bueno, seguimos viendo una fortaleza insistente, ¿no?, en el mercado laboral estadounidense. Y eso estábamos viendo como los swaps de la FED, de hecho, ya empezaban a posponer el momento de recorte de tipos. La pregunta es hasta qué punto lo están posponiendo hacia la propia perspectiva de la FED, ¿no?, hacia 2024. ¿Cómo lo ves? Sí, bueno, yo creo que la FED en esto no ha cambiado. Desde diciembre lleva mandando un mensaje de que los tipos van a alcanzar una zona restrictiva y a partir de ahí se van a mantener. Cuando Powell habla de zona de restrictiva, lo dice en términos de tipo de interés real negativo. Eso quiere decir que el tipo nominal, el tipo oficial, tiene que estar por encima de la inflación, con lo cual uno debería entender que puede caer la inflación al 4% y ellos pueden tener los tipos al 5% y da la sensación de que ese es el entorno en el que se siente cómodo Powell. No trasladan, yo creo, el mensaje no cala entre los inversores, porque si tú le estás diciendo al mercado, sí, voy a seguir subiendo tipos, pero no va a ser problemático para la economía, que es un poco lo que están diciendo, pues al final dices, entonces, ¿qué más me da? No me afecta en nada por mucho que subas las tasas de interés. Todo parece indicar que van a acabar en la cota del 5,525, como indicó Powell ayer, y bueno, es el mismo mensaje que ya estaban transmitiendo en diciembre. El mercado en diciembre no tiraba, el mercado ha empezado a tirar en enero de este año y la pregunta es
¿qué ha cambiado, ¿no? Y yo creo que lo que ha cambiado es leer esas cifras de inflación que están corrigiendo y poner en duda lo que dice la FED que va a hacer, ¿no? El mercado no cotiza un escenario tan claro como el que baraja la Reserva Federal, pero sí compra el argumento de no va a haber recesión, ¿no? Y yo creo que la clave este año va a estar ahí. Podemos tener un mercado laboral muy sólido, porque la verdad es que sigue habiendo casi 2 ofertas de trabajo por cada trabajador que está buscando empleo, y la pregunta que uno se hace es, la medida en que hay tanta demanda de empleo, ¿cuánta fuerza tiene negociadora el que demanda el empleo a la hora de fijar los precios, ¿no? Y eso podría ser un problema, que es lo que está mirando Powell, que esas negociaciones salariales no remitan tanto como le gustaría, y sabe que ese es un factor que llaman sticky, que es pegajoso, es uno de los factores inflacionistas que más difícil resulta luego revertir, y por tanto yo creo que nos vamos a enfrentar este año a una continuidad de subidas de tasas de interés hasta mitad de año, estancamiento ahí, y la gran pregunta es qué va a pasar con la economía en la segunda parte de este año, si realmente se va a cumplir la perspectiva de soft landing que plantea la FED y el BCE, o si por el contrario se van a equivocar una vez más y va a haber una recesión más profunda, en cuyo caso, claro que habrá bajadas de tipos en 2024, pero si realmente entras en recesión, todavía estamos viendo bolsas con unas valoraciones excesivamente altas para un entorno de recesión. Hoy Joe Biden ha sacado pecho, ¿no?, del dato de mercado laboral que hemos conocido, esas nóminas no agrícolas, y él ha dicho, os habéis equivocado, ha sido un poco la respuesta a aquellos que le habían criticado, porque él dice que su instinto le decía que no iba a ser necesario que el mercado laboral empeorase para que los precios dejasen de subir con tanta fuerza. Dice, bueno, es que estamos viendo cómo la inflación está descendiendo, cómo el mercado laboral sigue fuerte y además cómo los salarios siguen empujando al alza, cómo se están incrementando. Dice, yo tenía razón, aquellos que me criticaban o que decían que esto no podía ser, se han equivocado. Bueno, ¿hasta qué punto es así? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, yo creo que los políticos tienen una credibilidad cero en todo lo que dicen, ¿no? Tienes en España cuando te dicen que somos los que más crecemos, pero nadie te dice en el partido que gobierna que no hemos alcanzado niveles pre-COVID cuando todo el resto de la Unión Europea, quitando Reino Unido, lo ha hecho. Eso te da una idea de cómo se manipulan los datos, ¿no? Según qué verdad quieres contar. Para mí, las predicciones que hace el partido que gobierna siempre están tildadas de positivismo, ¿no? Es ley de vida, no tienen otra opción. Por tanto, yo me ciño a lo que está ocurriendo, ¿no? Si los bancos centrales estuviesen cambiando su mensaje y diciendo se ha acabado el problema de subir tipos y ya estamos en una situación en la que vamos a estar pendientes de cualquier desaceleración, vamos a bajarlos, yo te diría esto tiene muy buena pinta. Mientras ellos sigan restringiendo la liquidez, mientras sigan encareciendo el coste del dinero y mientras pretendan retirar a través del QT compras de deuda que han hecho durante todos estos años, la historia lo que nos demuestra es que ese entorno no suele favorecer a los activos de riesgo. Entonces yo me quedo un poco pendiente de, bueno, tardará en producirse el efecto, pero en mi opinión, con la curva completamente invertida, con la volatilidad cerca de niveles de complacencia, con el spread de crédito cerca de mínimos, creo que hay mucho más riesgo a que la sorpresa negativa provoque un cambio de sentimiento grande entre los inversores que no a una continuidad. Si luego no hay recesión, si realmente el soft landing es lo que impera, pues ya tendremos tiempo de buscar oportunidades para subirnos a la tendencia alcista, si es que es lo que se da. Pues nos quedamos con esas claves, con ese análisis. Pablo Gil, jefe de estrategia de XTB, como siempre un placer y buen fin de semana. Igualmente, que tengas buen fin de. Bien, nosotros nos quedamos con este análisis, con estas claves